porque tal vez esto nos lleve a darnos cuenta la extraordinaria necesidad que hay alrededor de nosotros y cómo es que cada uno podemos ser ese instrumento que el Señor utilice. Si hay alguien aquí que pues ya está muy activo, ya está trabajando de esa manera bien dinámica con los grupos, con las personas y todo eso, pues a lo mejor esto solamente va a reforzar un poquito pues lo que ya sabe y lo que ya está haciendo. Pero si hay alguien que no está todavía tan activo o tan involucrado, permítame decirle que hay una excelente oportunidad de que usted sea de edificación para otras personas, de que usted sea ese instrumento que el Señor utilice. Y bueno, este es un ejemplo muy importante y muy especial. Cuando leo acerca de este personaje, me doy cuenta que no es como para abarcarlo en una sola meditación. Tal vez le dediquemos más de una meditación a esto. Le titulo a nuestra meditación esta mañana, Hermanos que ayudan. Hermanos que ayudan. Y la palabra ayuda no es solamente ir en auxilio de alguien o que alguien tenga alguna necesidad y nosotros ofrecerle algo así, sino ese pasaje personal donde a veces nos encontramos en crisis o nos encontramos perdidos o nos encontramos necesitados y alguien aparece ahí. De hecho, la palabra ayuda, quisiera tomarla como el significado del nombre del personaje que vamos ahora en el que vamos a meditar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, disculpen ustedes, nos habla de este personaje y sobre todo esa parte especial donde nos relata acerca de este hombre. Si mal no recuerdo, el capítulo 4, no lo puse ahí, los versos 36 al 37, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjense cómo en unas pinceladas muy rápidas el autor nos traza el perfil de este hombre. Cada palabra que se refiere a él en realidad nos dice mucho. Hay una gran cantidad de cosas que podríamos decir sobre él, y precisamente como introducción a este personaje tomo esta referencia para primero describirlo a él, para primero identificarlo a él y luego enseguida qué es lo que nos dice a nosotros. Eso es lo que más o menos me propongo que hagamos en esta meditación. Entonces José, ese era su nombre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, y este es un primer dato muy interesante. Ellos lo empezaron a reconocer con una palabra que pareciera ser más bien una característica de él, algo que le reconocían a él: hijo de consolación. Curiosamente, el nombre de Bernabé no significa eso. El nombre de Bernabé es un poquito más enigmático, un poquito más profundo. No tiene que ver exclusivamente con eso, pero era algo así como hijo de la profecía, hijo de la exhortación, hijo de la enseñanza. Y como que en este caso consolación viene en ese sentido, como les decía al principio, de ayuda. Este hombre que se caracterizó por ser alguien que entró en la historia de muchas otras personas para hacer de tal ayuda, de tal influencia, de tal rescate, que le daba un sentido especial a la vida de estas personas. Eso lo vamos a saber enseguida. Pero como que esta era su característica especial. No sé si ustedes se habrán fijado que cuando convivimos con cierta frecuencia con personas, como es nuestro caso aquí en la congregación, las personas que conocemos destacan por algo o los reconocemos por algo. Hay cualidades, hay características y que inmediatamente decimos: esta persona es así.
esta persona juega este papel en nuestra vida o hace tal actividad, se distingue por tal cosa. Pues Bernabé se distinguía por ser una persona de ayuda, por ser una persona de un corazón sumamente generoso, por ser esa persona que cuando había una oportunidad no se quedaba con los brazos cruzados, por ser una persona que no pedía para él, sino que al contrario, siempre tenía algo que ofrecer. Y este es un dato bien interesante porque parece ser que fue reconocido por la comunidad por esta razón, por esta característica muy particular en él. Bueno, pues él era un levita. Y este es otro dato así bien interesante. Bueno, los que hayan leído un poco más acerca de la historia del pueblo de Israel se darán cuenta que los levitas eran una familia, un clan, una tribu también se le llama, muy especial porque ellos habían sido seleccionados para ocuparse de las tareas del templo. Los levitas no eran sacerdotes exactamente, y con el paso del tiempo se distinguieron por ser ese tipo de personas ayudantes en el templo, de hacer las tareas en el templo, las tareas que no implicaban el dirigir la ceremonia, el dirigir el rito, el dirigir el culto, las ofrendas, no, sino las cosas prácticas. Los levitas se encargaban de las cosas prácticas del templo. Y se habían distinguido a través de la historia por ser personajes decididos, por ser personajes de acción, que en la primera oportunidad ellos inmediatamente defendían la fe, defendían el templo, defendían el culto, incluso los sacerdotes eran ese tipo de personajes sumamente comprometidos con las actividades, con las acciones del templo. En algún momento ese carácter intrépido de ellos los había llevado a hacer actos justicieros, a poner justicia ahí donde se había necesitado. Los levitas entonces eran distinguidos particularmente por ser personas de acción, por ser personas de trabajo, por ser personas decididas. Y uno de estos es José o Bernabé, como se le va a conocer en adelante en la historia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Natural de Chipre. Chipre era una isla relativamente cerca de la costa de todo lo que era la Palestina de aquel tiempo y la región del norte, que en aquel tiempo era Siria, hoy en día es el país de Turquía. Y Chipre era esa isla, o bueno, en un principio esa isla fue colonizada, se la anexó Grecia. Y Grecia era en ese tiempo el país más culto, que tenía mayor cultura, mayor educación, todo eso. Y entonces Bernabé había nacido en Chipre, aunque era levita, familia de judíos, pero nacido en Chipre. Quiere decir, era un hombre culto, era un hombre de conocimiento, era un hombre de habla griega, era un hombre que sabía muchas cosas. Pero de esta familia, de esta generación de personas defensoras de la fe, de personas de acción, de personas de trabajo. Entonces fíjense ya todos los datos que nos están diciendo, simples palabras que nos pone el cronista Lucas, ¿verdad? Y que les decía como en pinceladas muy rápidas nos dibuja el personaje. Como tenía una heredad, me gustó la palabra heredad y no propiamente propiedad, porque si bien era un terreno, fíjense, los levitas no podían poseer terrenos. Resulta que los levitas habían sido seleccionados para esto, y en el reparto de las tierras, en el libro de Josué y en el libro de los jueces, posteriormente vamos a ver los territorios que ocuparon los clanes o las tribus, las familias de los hijos de Jacob. A los levitas no se les dio territorio, porque como ellos se encargaban de los oficios del templo y todo lo demás, entonces la comunidad del pueblo los sostenía a ellos. Esa es una característica muy interesante, porque quiere decir que estos hombres de trabajo, estos hombres decididos, estos hombres de acción, también eran hombres de fe. Eran hombres que dependían del Señor completamente. No tenían propiedades ellos. Y entonces, al no tener propiedades, esto los llevaba a vivir de las ofrendas,
a vivir de los diezmos, a vivir de lo que los creyentes ofrecen, de los cereales, de los frutos, ¿verdad? Pues depende de la cosecha. Y así sucesivamente. Entonces, este hombre tenía una heredad, quiere decir, alguien se la había heredado, alguien se la había donado. Por eso me gustó la palabra heredad. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que tenía un terreno. Entonces, hablar de una heredad quiere decir, le habían donado, le habían regalado algo, y entonces este gesto de Bernabé se convierte como en ese gesto de entrada con el cual él hace su aparición a la historia de la iglesia, o cuando menos en este momento de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre acostumbrado a vivir por la fe. Y lo primero que hace en el ingreso de la comunidad es traer este donativo y decir algo así como: con esto yo empiezo mi ministerio. No es un hombre que empieza pidiendo, no es un hombre que empieza demandando, solicitando, no, es un hombre que empieza ofreciendo. Y en un instante en el cual la iglesia, la comunidad, la iglesia apostólica primitiva estaba viviendo ese dinamismo de cuando el Espíritu Santo aparece en la iglesia, se manifiesta en la iglesia, y entonces todo el mundo está viviendo bajo esa influencia. No es la excepción Bernabé, no es diferente con él, y entonces él hace este gesto de vender esa heredad que tan grande, que tan estimada sería, pero él lo hace y lo trae de inmediato a los pies de los apóstoles. Con estas pinceladas, con estos trazos así muy generales y todo eso, empezamos la meditación de este personaje que creo que nos puede ayudar mucho a nosotros ahora. Fíjense que cuando nosotros vamos creciendo en la fe, creciendo en el Señor, una de las necesidades que tenemos es lo que llamamos modelos. ¿Qué significa modelos? Bueno, le llaman modelos a esas personas que con su ejemplo nos van influyendo, de tal manera que nosotros vamos aprendiendo por la influencia de esas personas. Como yo soy hijo de pastor, nací en la iglesia, me acuerdo que desde niño veíamos hermanos y los imitábamos y jugábamos a ser ellos. Por ejemplo, cuando mis hermanos y yo en la casa teníamos nuestros juegos ahí en el hogar, pues éramos niños, ¿verdad? Y jugábamos al cultivo. Y lo decíamos, que yo era el hermano fulano, y que yo era el hermano sultano, ¿no? Y nos movíamos como ellos y hablábamos como ellos, y era un modelo para nosotros, ¿no? Pero no solamente ocurre cuando somos niños, cuando somos adultos, cuando somos jóvenes, pensamos en alguien y decimos, ¿cómo me gustaría ser como este hermano? ¿Cómo me gustaría ser como esta persona? Y esto es algo muy importante y necesario en nosotros, porque fíjense que quieran o no, lo voy a decir más despacio, sé que a veces hablo muy rápido y esto exige así como que vayamos a la carrera, ¿no? Pero aquí hago un alto. Quieran o no, ustedes son modelo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo sabían o ya se habían dado cuenta o ya se habían hecho conscientes, pero quieran o no, ustedes son modelo. ¿Para bien o para mal? ¿Sí? Ahora, la idea es que seamos modelo para bien. Fíjense, aquí de entrada tenemos una serie de características, una lista de cosas que con una sola palabra nos dicen mucho de Bernabé, como si nos lo estuviera retratando. Le pusieron por sobrenombre Bernabé, traducido es hijo de consolación, el hombre bueno, el hombre que consolaba, el hombre que era de ayuda, el hombre que estaba presto para estar con alguien y ayudarlo, consolarlo en su necesidad. Inmediatamente esta era su característica. Levita, ya dijimos todo lo que significaba. Natural de Chipre, otro significado. Tenía una heredad y la vende y lo trae. Con esas pinceladas nos refleja, entonces nos da ese retrato de este varón. Y cuando les digo que somos modelo, entonces pareciera ser que de inmediato lo pone al frente como diciendo, miren a este personaje, considérenlo.
Ahora, pues es muy importante, ¿no? Meditar en esto, pero ¿qué pasaría si a nosotros nos presentaran ante la congregación? ¿Con qué características nos identificarían? Por ejemplo, piense en usted. ¿Qué diría la congregación de usted? El hermano fulano, la hermana fulana, que es así, que es de esta manera. ¿Cuántas características serían así valiosas, importantes, positivas, que sea un buen modelo para los demás? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese retrato que se hiciera de usted? ¿Tendremos los demás en usted a un modelo, a una influencia sana, positiva, agradable, que nos deje a nosotros mucho? Porque fíjense, esta lista de cosas también es algo así como decir, eso nos dejó el hermano a nosotros. Cuando Lucas escribe esto, y esto se da a conocer posteriormente, pasaron muchísimos años. Y entonces esta descripción pudiera ser como, esto fue lo que el hermano nos dejó a nosotros, cómo influyó en nosotros, qué hizo por nosotros, como si Lucas dijera eso acerca de Bernabé. Y si nosotros habláramos dentro de nosotros mismos, ¿cuáles serían esas características? En otras palabras, ¿qué estamos modelando? Cuando nosotros nos presentamos aquí en la congregación y nos juntamos, nos congregamos, platicamos, trabajamos, convivimos, ¿qué estamos modelando? ¿Qué queda de nosotros para los demás? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Y bueno, yo le invito para que se haga esas preguntas, porque mire, aquí hay otro aspecto muy importante. Si nosotros pensamos en ese término de modelos, si alguien de aquí, de la congregación, no es un buen modelo para nosotros, generalmente nosotros vamos a buscar modelos afuera. Y entonces hay familiares, vecinos, personajes que nos están modelando, y con frecuencia nosotros no reflexionamos con cuidado cuando estamos asumiendo el ejemplo o la influencia de otras personas. Casi todos recibimos influencia de alguien, para bien o para mal. Prácticamente todos nos hacemos una imagen de las personas conocidas o famosas, para bien o para mal. Pero el modelo más importante es lo que nosotros estamos viviendo, con quien estamos conviviendo, con quien estamos pues platicando cara a cara. Y entonces de esta persona vamos reconociendo esos rasgos, vamos reconociendo estas señales. Y si nosotros tenemos un buen modelo aquí, entonces no va a ser necesario buscar esos modelos o voltear a ver a otro lado para preguntarnos quién es una persona que aceptemos su influencia. De otra forma, si no hay modelos aquí ni en otro lado, permítanme decirles que estamos en una condición más complicada. Porque si no reconocemos el valor, sea positivo o negativo, de otras personas, pareciera ser que vivir sin modelos o queriendo vivir sin influencias, entonces nos lleva a una situación más complicada, y es creer que lo que nosotros hacemos es correcto, que solo lo que pensamos está bien, es decir, encerrarnos en nosotros mismos y entonces tener esa especie de práctica interna nada más. Aquí déjenme hacer un paréntesis. Cuando una persona tiene problemas de comunicación, no es muy platicadora, no le da por convivir con las otras personas, hay una situación, una característica muy curiosa, que esa persona va perdiendo la capacidad de comunicarse con otros, sobre todo las personas que viven solas. Fíjense que convivir con alguien no es cualquier cosa, pero cuando una persona empieza a vivir sola, esa persona va perdiendo la destreza de comunicarse, de compartir, no solamente de conversar, no solamente de platicar, sino de incluir en su mente otros puntos de vista. Y es como decimos, esa persona sola se pregunta y sola se responde.
Entonces, pues no se contradice, ¿verdad? ¿Sí? No hay mayor. Se atreven a reconocer, no tengo razón en esto, estaba yo equivocado en esto. Yo no sé cuántos de ustedes en la plática, por ejemplo, con su cónyuge o con su familia, llegan a reconocer y decir, perdón, me equivoqué, no era así el asunto. Y eso quiere decir, estamos incluyendo un punto de vista totalmente diferente, y eso es muy sano. Eso es lo que nos da la capacidad de comunicarnos, porque si no, como les decía, nos vamos aislando. Ahora imagínense, esto es algo tan sencillo como la conversación o la plática, pero ahora cuando se trata de una manera de vivir. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos invitando personas, queriendo ser buena influencia para ellos, nosotros decimos que hemos encontrado la mejor manera de vivir. ¿No? Bueno, pensé que no lo íbamos a encontrar. La mejor manera de vivir es servir al Señor. La mejor manera de vivir es encontrar sentido a la vida que va más allá de nosotros. La palabra del Señor y toda la enseñanza nos lleva entonces a construir, a edificar un estilo de vida, una forma de vivir que nosotros creemos en esa está la salvación. Y cuando hablamos de la salvación no nos referimos a un nivel o a un ambiente mucho más allá de esta tierra, etcétera. No, nos referimos a algo superior, a algo trascendental que encuentra nuestra vida aquí y ahora. ¿Sí? Y entonces cuando pensamos de esa manera, entonces vamos buscando cómo ir construyendo esa manera de vivir, cómo irla nutriendo, cómo irla fortaleciendo. Y probablemente todas las personas que están involucradas en actividades como ministerios y todo lo demás, estamos buscando constantemente nuevas herramientas, nuevos instrumentos que nos ayuden a fortalecer este estilo de vida, a nutrirlo y a compartirlo. ¿Sí? Déjenme aquí por un momento invitarles a mirar el caso opuesto, fuera de lo que nosotros llamamos la vida cristiana. Una vida sin el Señor, una vida sin esta calidad, es una vida en grave necesidad. Es una vida con vacíos, con carencias, con faltas muy terribles. Ese vacío, esa falta, esa carencia es tan dolorosa, es tan complicada, que entonces la mayor parte de la gente la tiene que llenar con apariencias, con actividades, con cosas que las personas saben de sobra, que eso no les nutre, que eso no está bien. Pero ante ese vacío y ante esa necesidad, pues se aferran aunque sea a esto. Y esa es una forma de vivir tan terrible, tan complicada, que va dando por consecuencia actos muy dolorosos, actos negativos para las personas, formas de vivir pues perdidos en adicciones, en dependencias, en maneras de comportarse que van dejando secuelas o consecuencias muy dolorosas para mucha gente. Piensen ustedes en comunidades como la nuestra, donde se vive con frecuencia una soledad existencial, una soledad muy complicada, muy terrible. En este momento a mí no me sorprendería que más de una persona aquí en nuestra congregación padece de esa soledad, es decir, se sienta sola. ¿Sí? Y este es un síntoma, esta es una señal entonces de que esa persona necesita conocer al Señor, porque ese es el primer paso para ir resolviendo esa soledad. Primero, saber que la comunión con el Señor, que esa relación que entablamos con el Creador, con el Eterno, con el Dios de la vida, el Espíritu Santo de Dios nos nutre, nos fortalece de tal manera que nos permite crear ese puente, ese contacto con las demás personas y entonces ir sirviendo. Este es el tipo de persona que es Bernabé. Es una persona que el Espíritu del Señor, posteriormente vamos a meditar cómo es que lo definen a él, la iglesia, y el evangelista Lucas lo define a él como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo.
Pues de otra manera no se podía hacer lo que aquí dice que se hace, ¿verdad? Y entonces les decía, cuando una persona tiene esa comunión con el Señor, esa persona sale de su soledad y entonces al ir resolviéndola va creando esas relaciones constructivas con los demás. Esas relaciones constructivas de servicio a los demás, quiero decir, es como si los fuera rescatando de esta manera de vivir terrible o complicada. Este Bernabé se convierte para nosotros en un extraordinario modelo, en una persona en la cual a mí me encantaría que cada uno de nosotros pudiera, como en esa especie de petición o consulta al Señor, decir, a mí me gustaría ser un Bernabé. A mí me gustaría ser una persona así. Lo vamos a ver en actos, en gestos atrevidos, pero donde él, fiel a ese carácter de ser de consuelo, de ser de edificación, de ser de ayuda, se atreve y se arriesga a hacerlo. Es decir, no es una persona que ante la necesidad de los demás se quede retirado, no quiera involucrarse, se pierde en su propio egoísmo, egocentrismo. No, es exactamente lo contrario. Y creo que por eso es valioso meditar en él. Creo que por eso es valioso mirarlo a él como ese modelo. No solamente pensando en el ministerio que nosotros tenemos unos con otros aquí en la iglesia, cómo es que nos servimos unos a otros aquí en la congregación, sino también con ese sueño, ese proyecto que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que el pastor nos ha estado inspirando constantemente para decir cuántas personas representadas en los nombres, en esas figuras, están necesitando de ese o de esa Bernabé, que sea capaz de mirarse y de influir en la persona al grado de rescatarla de toda esa situación por la cual esté pasando. Y bueno, para eso es necesario que no miremos a Bernabé como un ejemplo lejano. Ustedes saben que cuando miramos modelos, sobre todo personajes que a través de las redes sociales o de los medios de comunicación tenemos conocimiento de ellos, muchos de esos modelos los dejamos sumamente lejanos. Si es usted, por ejemplo, un deportista y si conoce a través de los medios a un cierto individuo, ¿verdad?, que destaca en el deporte, a lo mejor lo mire como alguien tan lejano que nunca lo va a poder imitar. Si usted conoce a personajes en otro ámbito, ¿verdad?, sociales, políticos, culturales o de conocimiento, y también piense en ellos, a lo mejor son modelos muy lejanos. Bernabé es un modelo cercano. Es alguien que nos puede decir, tú puedes ser así, tú puedes construir esto. Cuando les digo que él fue reconocido por ser un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, es como si pudiéramos decir, esta es una aspiración, esta es una característica totalmente cercana a nosotros. Yo pensaría, ¿quién de nosotros está totalmente impedido que no pueda ser bueno o buena lleno del Espíritu Santo? ¿Quién no puede hacer eso? ¿Quién puede decir, no, yo no puedo llenar esas características o esas cualidades? Sí. Esta característica y todo esto que nos retrata de Bernabé, si nosotros pudiéramos tomarlas como una inspiración, yo creo que esto tendría un efecto muy importante en nosotros. Eso tendría un efecto realmente interesante en nosotros. Fíjense, una de las cosas interesantes de Bernabé es que no se nos habla de su familia, sino solo de él. Y entonces en todo lo que vamos a ir sabiendo, no solamente a través de los Hechos de los Apóstoles, sino a través de las cartas de San Pablo, donde a él se le menciona por diferentes razones, me da la impresión de que este es un hombre que encontró en el servicio a la iglesia, en el servicio a los cristianos, o en el ser de influencia a las personas, encontró una causa. Y entonces, este personaje me ayuda a entender que si nosotros no encontramos esa causa,
para ofrecernos a los demás en su enfermedad, la que usted padezca, su situación por la que usted pase. Le va a parecer una necesidad, le va a parecer un problema imposible de resolver. La persona sola se va a mirar a sí misma tan expuesta, tan vulnerable, en una situación tan terrible. ¿Quién se la puede resolver? La persona enferma que le da una mala noticia y todo lo demás, pues ¿quién le puede resolver eso? Y entonces, pensando de esa manera hacia nosotros mismos, nos vamos perdiendo en situaciones que pareciera ser no está a nuestro alcance resolver. Pero esa es una forma de comportarnos. Hay otra manera de comportarnos. Bernabé no es un hombre que piensa en él mismo, sino es un hombre que sale de su ego, de su persona, hacia los demás. Y fíjese que esta es una de las claves más importantes. ¿Qué pasaría si usted, varón, dama, que se siente solo, que se siente complicada, en vez de estar meditando en su dificultad, en su complicación, se pusiera a hacer de edificación para otros? ¿Qué pasaría si en vez de perderse en su dolor, si en vez de perderse en su malestar, en su complicación, dijera: ¿a quién puedo acompañar? ¿Con quién puedo predicar? ¿Con quién puedo ser de edificación? Yo estoy seguro que usted resolvería su situación. Bernabé no es un hombre que solamente tenga, cosas de sobra para ofrecer. No, Bernabé es un hombre que no se pierde en sí mismo y se ofrece a los demás. Bernabé es un hombre que empieza a pensar cómo ir a consolar, cómo ir a colaborar. Porque estas características que nos retrata esta referencia nos pone a pensar quién que tenga una heredad. Ustedes saben, las propiedades, pues todo el tiempo son valiosas, son importantes. No pudo haber pensado él: en mi vejez, ya que yo necesite algo, pues aquí tengo una reserva y aquí me puedo, más o menos sobrevivir con esto. No sería importante prever. Una persona inteligente debe haberlo hecho. Bernabé no está pensando en él. Y esta es una primera característica que de inmediato lo identifica a él. Vende esa heredad, la trae a los pies de los apóstoles. Ni siquiera él dice: yo la voy a administrar, yo le voy a dar al que yo crea que necesite. Es una persona que confía de tal manera en los apóstoles del Señor que la trae y lo pone en los pies de él. Él mismo se pone a la orden de ellos. Y en adelante es una persona de servicio. Me parece que esta es una fórmula excelente para resolver nuestros problemas. Digo, a no ser que usted quiera seguir solo y bueno, agobiado y todo, bueno, usted sabe, ¿verdad? Es su vida. Pero me parece que esta es una fórmula excelente para salir de nuestra situación y de nuestra complicación. Yo no creo, y perdónenme la manera como lo digo, yo no creo que a nosotros nos falte tanto el tiempo que no tengamos unos minutos para hacer una llamada, para hacer una visita, para ir y servir, a acompañar a alguien. No creo que seamos así tan ocupados que no tengamos ni siquiera unos minutos. ¿Sí me explico? Pero cuando estamos pensando en nosotros mismos, cuando estamos pensando solo en nuestras necesidades, primero permítame decirle, nuestras necesidades, el 99.9% de ellas nunca van a estar completamente satisfechas. Nunca. Es decir, navegamos con necesidades todo el tiempo. ¿Sí? Si ya sabemos que nunca van a quedar totalmente satisfechas, sino nos vamos solamente medio acomodando para seguir sobre la marcha, Bernabé es un hombre que no está pensando en sus necesidades, sino con todo y esto sigue navegando sobre la marcha. Porque eso que él está haciendo, al final de cuentas, es aquello con lo cual realmente él se queda y se convierte entonces en ese gran capital personal. Al final, nosotros nos vamos a ver con si hemos sido de edificación para alguien o no. Y esto es el gran valor de nuestra vida. Amén. Mucha gente, si al final de su vida se enfrenta a situaciones muy complicadas,
porque pues inmediatamente o se pierde en sí mismo o no hace una buena lectura, un buen recorrido de lo que pudo lograr. El día que Bernabé haya llegado a sus últimos momentos, yo creo que debe haber sonreído y haber dicho: gracias, Señor, por todo lo que me permitiste hacer. A todas las personas que me permitiste ayudar, en todas las causas que me llevaste a colaborar. Entonces, los quiero invitar para pensarnos por un momento. No sé qué tanta imaginación nos lleve a esto podamos tener. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos un Bernabé para alguien? Personas llenas del Espíritu Santo, con esa capacidad de bondad, de poder influir positivamente en alguien. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, piénselo usted, porque creo que con mucho también esto tiene que ver con un llamado del Señor. ¿Usted cree que usted está llamado para ser personas de buena influencia? ¿Qué pasaría si usted le dijera al Señor: Señor, inspírame? Yo quiero ser un Bernabé para esto. Déjenme concluir con una anécdota muy rápida de Bernabé, y que nos puede decir hasta qué punto este hombre fue decidido con esta motivación especial en su vida. Ustedes conocen la historia. Se convierte un personaje terrible para los cristianos, un personaje rechazable, amenazante para ellos, como era Saulo de Tarso. Tiene una experiencia tal con el Señor, tan impactante, que él se convierte, pero los cristianos, pues evidentemente no lo apreciaban. Responsable de la muerte del primer mártir, y bueno, con una cantidad de cosas que lo hacían una persona terrible para ellos. Es Bernabé el que va con él, lo toma y lo presenta a los otros apóstoles. Ven el carácter de él. Así como que él lo defiende y dice: no, miren, la conversión de él es genuina. Ven, miren, vean, conózcanlo, hablen con él. Y ustedes saben, cuando nosotros tenemos una mala experiencia con alguien, no queremos hablar con esa persona. Y si tratan de explicarnos: no, mira, que esta persona es así, no, ni siquiera me hables de él, ¿verdad? Y los apóstoles tenían razón en empezar así de Bernabé, no era cualquier cosita. Perdón, de Saulo. Pero Bernabé lo toma y dice: no, escúchalo, pónganse un momento, denle la oportunidad. Y Saulo llega a ser el gran apóstol Pablo. ¿Qué podría hacer el Señor si nosotros fuéramos ese instrumento en su mano, con una cantidad de personas ahí que nos están necesitando, que están pasando por situaciones verdaderamente complicadas? Yo le quiero invitar esta mañana. ¿Qué le parece si tomamos a Bernabé con nuestro modelo y le dijéramos al Señor: permíteme ser un Bernabé para esta persona? Le voy a pedir que traiga a su memoria, traiga a su mente una persona, solo una, que usted sabe que está en problemas, que usted sabe que usted podría ser el instrumento que el Señor utilizara para alcanzar. Y si usted puede hacer eso que le estoy sugiriendo, que le estoy invitando, si conoce a una persona que esté en problemas y que sabe que usted puede ser el instrumento que el Señor utilice, si usted llena estos dos requisitos o responde a estos dos aspectos, póngase de pie, por favor. Que conozca a una persona y que usted puede ser esa persona